Nosotros no acompañamos este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, no lo vamos a hacer en el Senado de la República, no lo va a hacer el Partido Nacional. Obviamente, no por no coincidir con el instrumento del fondo. Es más, en el año 2010 nos tocó participar en nombre del Partido Nacional, antes que asumiera el presidente Mujica ese verano, era en el acuerdo multipartidario de energía, donde establecíamos algunas metas de aquí a 30 años sobre los qué, no sobre los cómo, el Uruguay tiene que desarrollar su matriz energética. Y la verdad, yo lo tengo que decir, lo repito siempre, fue un buen acuerdo, que en líneas generales se fue cumpliendo, en algunos casos después en la instrumentación coincidimos o no coincidimos, pero en los lineamientos generales, pisos o básicos, se fueron cumpliendo. Y dentro de ese acuerdo se habló, lo recuerdo patente, de generar algún fondo medio anticíclico para los momentos de déficit hídrico que pudiera no repercutir en las tarifas en forma muy demandante, muy onerosa para la gente, y que eso se financia a raíz de un sobrecosto en la tarifa eléctrica. Y todos coincidimos, es más, lo votamos. El Fondo de Estabilización Energética fue votado por el Partido Nacional. Este fondo se reglamenta en el 2011 y empieza a surtir efecto. Y claro, aparecen dos situaciones paralelas. Una es que empiezan a haber años con superávit hídrico, con menor uso de generación térmica, y paralelamente a eso empieza a aparecer un incremento del déficit fiscal. La verdad que empieza así, y sobre todo en este gobierno pasó así. Y la verdad que la UTE empezó a generar, por los motivos que le dije, de un aumento pluviométrico, un aumento de generación hidroeléctrica, por 1.400 megavatios de energía eólica incorporadas al sistema, más de 300 de biomasa, excediendo incluso aquellos acuerdos que habíamos, por lo menos piso que habíamos firmado entre todos los partidos. No solo incorporábamos al sistema energía más limpia, sino más barata. Y obviamente esto significaba que si bien el incremento tendencial del consumo viene siendo un 4, un 5% por año de la demanda eléctrica, sin tener situaciones excepcionales climáticas, en este caso, el costo de abastecimiento de la demanda para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica y fundamentalmente los picos, que ya no son solo en invierno, también son en verano, casi a la misma magnitud, empezó a bajar ostensiblemente. ¿Por qué? Porque la energía con la cual se cumplía el costo de abastecimiento de la demanda era más barata, se generaba a raíz de una energía más barata. Y obviamente el fondo fue creciendo, no se fue usando, o se usó muy poco, pero a raíz de la situación financiera del Estado, y particularmente de las cuentas públicas, y particularmente el déficit fiscal, por fuera de los parámetros y por fuera de las previsiones, es que el gobierno, ya del año 2016, empezó a ver con mucha tentación este Fondo de Estabilización Energética. No solo ya la gestión y los resultados de la UTE, sino el Fondo de Estabilización Energética. En noviembre del 2016, por primera vez, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, pone mano a ese Fondo de Estabilización Energética en 18 millones de dólares para cubrir las necesidades de OCE, noviembre 2016. Me acuerdo, acá tengo declaraciones del presidente de UTE que dice, y la podríamos suscribir: hoy el fondo es parte del patrimonio de UTE, pero es de la gente, no es de la UTE. La gente ahorró
para cuando venga la próxima sequía no haya que ajustar la tarifa. En realidad la gente pagó de más para no tener que pagar mucho más cuando haya una sequía. Y el problema, decía Casaravilla, es cuando tengamos que apelar a ese fondo en el futuro. La UTE, a raíz fundamentalmente de estos fenómenos y también yo creo que de la gestión, no hay que andar diciendo gregre para decir las cosas como son. Yo creo que hay una gestión que la UTE en muchos aspectos ha sido bastante ayornada, bastante eficiente, en otros podemos tener discrepancias, pero fundamentalmente por la gran hidraulicidad generó en el año 2016 una utilidad de 404 millones de dólares. Y en el 2017 se excedió bastante los 500 millones de dólares de utilidad, además del fondo, que obviamente tenía una sobreasignación en función de las transferencias que la UTE mismo hacía al fondo que se había generado por ley. Y es por eso que el año pasado, a raíz de las negociaciones con UPM, el Ministerio de Economía habla por primera vez anuncia que va a firmar un decreto transfiriendo parte de ese fondo, exactamente cerca de 200 millones de dólares, para cubrir con algunas necesidades logísticas en el acuerdo con UPM. Y en aquel momento, todos los partidos de la oposición levantaron la voz diciendo no, esto no lo pueden hacer por decreto. Si tienen que transferir, lo tienen que hacer por ley. Y por eso es que el 24 de noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo remite al Parlamento este proyecto de ley que está a consideración. Obviamente, acá hay un interés y un objetivo notorio, que es buscar aquellos lugares donde hay colchón, donde hay bolsón lleno de plata, para transferirlo a cubrir un déficit fiscal y mejorar las cuentas públicas. Y acá es un tema de prioridades, Acá es un tema de prioridades, porque ya la UTE, en el 2017, en invierno del 2017, en mayo del 2017, los cuerpos técnicos de UTE habían planteado utilizar parte de la reasignación de este fondo para una rebaja de 15% tarifas eléctricas durante el invierno. Y es un tema de prioridades porque sobre fin de año, cuando se discutió el ajuste de tarifas, los equipos técnicos de UTE, en función de lo que había sido la utilidad, más de 500 millones de dólares, excepcional, de la UTE en el 2016, 404, en el 2017, más de 500 millones de dólares. En función de esa realidad y en función de la baja del costo de abastecimiento, la demanda, habían propuesto una rebaja importante de las tarifas eléctricas para la gente. El gobierno no solo no las bajó, sino que en enero las subió. Había margen para tener una rebaja importante en las tarifas eléctricas. Y obviamente, señora presidenta, acá una vez más un tema de prioridades. La UTE, por motivos exógenos, y por qué no decirlo, quizá también por motivos endógenos, con gestiones con grandes utilidades, un fondo de estabilización energética sobreexcedido en la asignación y que no se utiliza porque en realidad llueve mucho, bueno, era la oportunidad para transferirle esa utilidad extraordinaria a una rebaja de tarifas eléctricas a la gente y a la producción que la están demandando hace mucho tiempo. No es solamente un tema político, tiene una base técnica porque los propios técnicos de UTE
estaban en la misma línea de la que estamos reclamando hoy. Por eso hoy se le da un aval legal a lo que es una transferencia, un manotón a un fondo que es muy tentador. Me imagino que para cualquier Ministerio de Economía, con el déficit fiscal que tienen, es muy tentador tener un fondo de esto. Como fue muy tentador pedir una transferencia extraordinaria a la UTE, pedirle una transferencia en el 2016 y duplicar la exigencia de transferencia a rentas generales en el 2017, fruto de la utilidad extraordinaria que tuvo UTE. Y una vez más, un tema de prioridades. En vez de dirigir la utilidad a la rebaja de la tarifa eléctrica, utilizar el fondo y exigir un aumento de transferencias con respecto a los años anteriores. Esa es la realidad que hoy está viendo la UTE. No hay que ser demasiado erudito, basta hablar con alguno de los equipos técnicos, de los gerentes, de los mandos medios, y en realidad no van a estar muy lejanos de esta opinión. ¿UTE tiene que mejorar la gestión? Sí, hay 80 millones de dólares que se van por fallas no técnicas, que es el nombre diplomático de hablar de los colgados. 80 millones de dólares por año. Pero además, producto de los factores que hacía referencia, UTE está viviendo un momento donde en realidad podría, sin tener en riesgo ninguna inversión, que además, dicho sea de paso, se la topió el Poder Ejecutivo, ninguna inversión en riesgo, podría transferir su utilidad y parte de este fondo a una rebaja de tarifa para la gente que sería mucho más valorada que pasarlo a rentas generales para cubrir déficit fiscal o cumplir con acuerdos que el Gobierno, que por ahora no conocemos. Seguramente, y así lo dijeron en la Comisión de Hacienda, en alguna ley, posiblemente en la rendición de cuentas, se le dará destino. Ahora lo que se habilita es la transferencia. Vamos a ver esta nueva discusión cuando se le dé destino y cuáles son las prioridades que en este fondo, que en realidad, como dijo el presidente Casaravilla no es de UTE, es de la gente, las prioridades vayan seguramente al lado diferente a los que vamos a priorizar nosotros. Muchas gracias.